Ya estamos al aire y tenemos aquí la compañía del querido Mariano Fernandino. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, Buenos días. gracias. Bueno, buenos días a vos, a ustedes y toda la audiencia. Hola, Mariano. Gracias por invitarme. Bueno, ya lo anticipamos, lo dijimos al comienzo del programa. Ayer fue el homenaje al Tata. ¿Cuántos años de la asunción 31, del Tata? 31 de la años. elección. De la elección, de la elección, no la fue, asunción, claro. Fue el homenaje al triunfo. Al triunfo, sí. Exactamente. Bueno, el Partido Justicialista de Chascomús, en la calle Garay, colmado de gente, de personas. Bueno, y lo que queremos es que compartas como desde tu lugar, ¿no? Obviamente vos, cuando el Tata ganó, fue en el año 95, eras un niño, un sí, niño adolescente. Tenía 18 años, estaba en quinto año de la escuela. Que eras un poco más chico. 17 tenía. 76 hoy. Estaba, sí, me acuerdo, sos el arquero de la clase 76. Sí, y fue 18 tenía, fue mi primer voto. Lo votaste, sí, qué buena onda me encantó porque pude votarlo en la interna y pude votarlo, porque antes yo había, en la del 91 no, habíamos ido, bueno, antes nosotros de chiquito íbamos a los locales partidarios todo el tiempo. Pará que yo... Bueno, no quiero explicar porque si mi mujer me decía, tu mamá está loca, nosotros íbamos todo el día a los locales partidarios, estábamos todo el día. Totalmente. Pero bueno, vivíamos la campaña desde otro lado. Yo en el 91, en el 93 sí participé bastante, porque ya bueno, era un poco más grande, le di una mano más grande. Y bueno, en el 95, bueno, bastante más activo. Ya tenía una edad que, aparte que me interesaba la política, me gustaba acompañarlo a mi viejo. Obvio. Pero bueno, es así, nosotros de chiquito íbamos a... Ahora ya nos vamos a meter ahí, sí. a ver qué recuerdos una anécdota tenemos. hermosa que anoche la contó cuando el padre los reunió todos y les dijo, necesito plata para la campaña. Y porque se había... Fue todo muy raro porque yo lo que conté es cierto, se venía de un proceso eleccionario adverso, malo. Nosotros, papá había perdido en el 91, había salido tercero como candidato a intendente, y en la interna del 93 habíamos perdido también. Y él ¿Contra quién era la interna? Yo ahí me pierdo, pues mi viejo estaba el flaco Betty y Ignacio eran los que encabezaban la lista nuestra, estoy casi seguro. Y del otro lado creo que estaba el Chara. El Chara. ¿Y Obdulio? Sí, por supuesto Obdulio, pero el Chara era el candidato. Sí, el jefe político de ese sector era Obdulio. El gordo, sí, el gordo. Yo me da mucha gracia la política porque, bueno, a vos te tocó esta parte hermosa del triunfo, digo, en mediados de los 90. Pero bueno, nuestros viejos que fueron militantes toda la vida, que militaron juntos, se pelearon, se enojaron, bueno, y después ahora pasa lo mismo, viste que por ahí de pronto, bueno, hay uno que va para un lado, otro para el otro, y después te volvés a juntar, y esas cosas que tiene la política de que hay que tratar de no tomar las cosas en términos personales, porque nunca, yo eso lo aprendí. Por eso a mi viejo, bueno, esto voy a hacer... a mi viejo cuando le hacen la denuncia le dolió mucho eso, porque le dolió mucho cuando se metieron en las cuestiones personales. Pero después, él políticamente siempre te enojás. Esas son mentiras. Inevitable. Te enojás porque te enojás. Pero eran esos enojos que se pasaban rápido porque uno entendía que todos tenían distintos intereses, pensaban distintos, miradas, por supuesto. Y bueno, y como vos decías, a veces tomaban distintos caminos. Y estaba bien que la política sea así, porque... Y es lindo que sea así. Bueno, ahora estamos medio complicados dentro del peronismo, ¿no? Pero bueno. Recién hablábamos con Mariano de eso. Sí, es un caso, el peronismo, un caso de estudio. A mí, particularmente, me está costando mucho volver a enamorarme de un proyecto. Eso es lo que me cuesta, porque, qué sé yo, nosotros volvemos a lo mismo. Vivimos la política desde muy chico. Y nos gusta la política, a mí me encanta la política y es lo que más me divierte hacer. Después, nunca la vi desde un lugar como para buscar cargos, porque, bueno, en eso siempre acompañamos a papá, pero después yo abracé proyectos donde uno iba convencido, mira. Y hoy te cuesta eso. Eso es lo que más me cuesta, que con todo lo que está pasando y con la injusticia y con lo mal que la estamos pasando, bueno, los muchachos y las muchachas no se ponen de acuerdo un poquitito como para empezar a caminar esto y seamos una opción electoral viable para que la gente nos vuelva a votar.
Totalmente, ahí coincidimos. Hay que construirlo. Mm. Che, vamos al Volvamos. día de ayer. Vamos al día de ayer. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te generó? Estábamos hablando de recuerdos, estábamos hablando de cosas que obviamente te han movido. ¿Qué podés destacar de lo que ocurrió? No, lo de ayer fue muy movilizante. A mí, como yo expliqué ahí, siempre me costó mucho hablar de mi papá. Más allá de que, por supuesto, anécdotas tengo 1000, yo he hablado un montón de cosas con él en lo privado que podía haber transmitido, cosas que sentía, cosas que sentíamos, cosas que vivimos. Pero siempre se me hace muy difícil trasladar eso. Siempre estuve del lado de donde la gente me abrazaba y me decía, che, vos sabés, con tu viejo tal cosa, con tu viejo tal hizo, tal hizo. Entonces siempre atesoré esas anécdotas, pero siempre me costaba mucho contarlas. Entonces, bueno, ayer me quise contar un poco eso, lo que conté, porque me parece que él lo que quería era ser intendente de Chascomús, como lo hablábamos con ella hoy, que yo capaz que no lo reafirmé bien, pero él quería transformar en serio Chascomús. Él tenía un proyecto de ciudad, creo que Gustavo Barrera después lo dijo, él pensaba siempre en una ciudad, y a cada lugar donde íbamos decía, mira, esto me encanta, sacate una foto ahí, ponete ahí, porque yo eso ya lo quiero poner en tal lugar, quiero ver si lo puedo. Siempre estaba mirando eso, íbamos, cómo solucionaban cuestiones urbanísticas, cómo estaba siempre pensando en cómo ver y transformar su ciudad. Y tomar esas decisiones, tenía que ser intendente para transformarla. Y por eso él peleó tanto por ser intendente. Quizás, bueno, me faltó esa parte, pero... Bueno, pero me parece que es muy importante lo que estás diciendo, porque en realidad es cuando a veces en estas cuestiones que se dan en la política, porque obviamente hay vocación de poder para hacer política, hay interés de ser, ¿no? Siempre, pero bueno, cuando ponemos las prioridades donde hay que ponerlas y no en la cuestión cargo, como decías vos, sino en el hecho de, bueno, tengo este interés de generar esta propuesta, este proyecto, estas líneas de trabajo, y entonces a partir de ahí disputo ese poder. Digo, que hay algo ahí que hay que ordenar en estos días también. No, pues sí. Por eso yo, las anécdotas que conté fueron más que nada por eso, porque él quería ser y puso todo para hacer. No solo la cuestión económica y su trabajo, él peleó contra todos, porque, como yo expliqué ayer, él iba contra Udulio y su gente, y el gordo era bravo, te miraba de frente, pero te peleaba, y estaba bueno tenerlo como adversario, porque te obligaba... Te picanteaba. Sí, terrible. Del otro lado también, no es que era malo él y nosotros éramos buenos, digamos, había un ida y vuelta. Pero bueno, en ese momento él era el amigo el amigo real de Duhalde, era amigo de él, y era el que tenía el poder, ¿viste? Entonces, mi viejo, para imponerse como candidato, digamos, él se tuvo que imponer como candidato, tuvo que ir y imponerse realmente como candidato. No es, tuvo que pelear contra la estructura que en Chascomús, contra la superestructura, él fue contra todo. Veníamos de perder 2 elecciones. Entonces vos la mirás de arriba y decís, che, Tata, yo no solo te queremos, ya está, pero nene. Vení de perder elecciones. Sí, yo voy a hacer. Y esa convicción y todo eso que puso fue lo que logró, por eso logró llegar. También eso fue lo que logró enamorar a las personas que estaban al lado del proyecto que tenían, porque ahí fue una militancia, yo no sé si te acuerdas, pero era terrible la cantidad de gente, cómo se trabajaba en las calles, cómo se trabajaba en el local, pero eso se transmitió, ese amor y esa militancia, lo transmitió un conductor. ¿Y les hipotecó la casa? Sí, nos hipotecó la casa, la terminó de pagar como en el 2007. Bueno, esas son las cosas que tenía tenía antes la política. Yo no sé si hoy lo tiene tanto. Nosotros hay una anécdota, son divinas, porque nosotros, mi viejo era agrimensor, mi mamá trabajaba en educación. Entonces, lograban cambiar el auto, mejoraban el auto, y por ahí se escuchaba en la cena, decía, che, Mari, viene la elección. Bueno, que lo primero que se hacían, remataban el auto. Bueno, vendamos el auto y bueno, volvemos al Citroencito y salíamos en el 12B. Claro. Eso era re común en mi casa, de dejar cosas que para uno es importante, no sé, modificar la casa, pintar la casa, porque la plata se ponía en la campaña. Nosotros eso era... Mi viejo en el
no, en el 95, cuando es elegido concejal, dejó su profesión. Empezó de a poquito y la dejó. Él quería hacer su carrera. Y bueno, puso todo ahí y todos lo acompañamos porque la vivíamos, se vivía eso. Bueno, fue también diputado provincial, Después, fue sí. ministro de Educación, o sea, ocupó bastante, hizo toda una carrera política, Sí. no solamente intendente de Chascomús, que le tocó una etapa complicada, digo, y ahí es donde un poco, si repasamos la historia, Mariano, bueno, nosotros compartimos la infancia en estos, en los de actos del barrio, la militancia de nuestros viejos compartida, después en los 90 que se da esta como división del peronismo, entre los que se fueron del peronismo porque no estaban de acuerdo con el menemismo, y ahí a tu viejo le tocó una dura para gobernar también, una etapa que fue complicada. Sí, fue complicada para la política, me parece, en ese momento, pero económicamente también para los distritos fue muy difícil. Había muchas necesidades, bueno, como está empezando a pasar ahora, ya se empezaron a acabar las obras, se empezaron a terminar un montón de cosas, pero sí todo, más allá de que él tuvo el problema de los últimos 2 meses con el tema de los sueldos, qué sé yo, la impronta de las obras y todo, y de seguir transformando Chascomús, se trató siempre de sostener. Bueno, después vino una ola que fue lo de la alianza, que fue imparable, digamos. La verdad fue imparable en todos lados. Nosotros veíamos la encuesta, mi viejo estaba muy bien. Si nosotros hubiésemos habido una elección separada, seguramente Fernandini hubiese reelegido, digamos, en ese sentido no estaba mal. Pero venía una tromba por arriba que te pasaba por arriba. Un cambio de un cambio de clima total. Había acá las diferencias a nivel nacional que después se redujo un montón, y yo creo que eso se redujo porque por la presencia de papá como candidato, pero estaban arriba de 30 puntos las diferencias nacionales. Era terrible las encuestas, había mucho malestar. Imposible revertir. No había mucho malestar. Realmente la alianza en ese momento encontró el discurso. Para los pueblos como nosotros la encontró perfecto, digamos, y cayó, y era difícil. Bueno, contá de aquella época, de cuando él era intendente, ¿cómo era para vos vivir esa etapa ¿no? Como, bueno, es toda una cosa, tener toda una cuestión, tener un padre intendente, con lo social, ¿qué recuerdos tenés de eso? Mirá, es como que yo me imagino, soy el hijo del intendente, es un montón. Yo ese año me fui a La Plata, entonces estuve poco en la gestión, estuve viviendo poco en la gestión. Y cada vez que lo veía a él era para acompañarlo a un acto, porque los fines de semana siempre había actividades. Entonces, si venía los fines de semana, quería ver a papá, bueno, era un cafecito o un almuerzo, qué sé yo, y bueno, ya derecho a un acto o a una actividad. Eso lo viví más desde ese lado, porque ya después el otro día me iba, claro. Digamos, no estuve mucho, no viví mucho yo la gestión. Claro, no por ahí acá. Ana la vivió. Ana sí la vivió un montón. La tenemos que entrevistar a Ana. Sí, Ana sí, porque aparte Ana le iba a retar mucho a papá cuando entraba Analía se cerraba todo, ahí sí no se molestaba. Sí, papá con Analía tenía una relación muy especial. Sí, era la nena. Bueno, yo debo confesar que, más allá de esto que planteaba antes, respecto a los caminos, por ahí, la bifurcación de caminos que tuvieron tu viejo y mi viejo, yo tengo el mayor de los cariños por vos, por Juani, por Ana, por Mari, esos recuerdos de haber transitado una época común donde era mucha militancia, ¿no? Mucho barrio. Mucha pasión, mucho... Sí, tal cual. Así que bueno, me encanta que haya venido acá al programa, me parece buenísimo que se le haya hecho este homenaje a Tata, y bueno, nada, un saludo para toda la familia. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos sorprendió gratamente cuando el Cote me llama para avisarme que lo que quería hacer esto, que me parecía, siempre muy atento, si queríamos tirar ideas, y bueno, la verdad que nos acoplamos, porque todo lo que nos proponían eran cosas lindas. Las personas que hablaron son personas que vivieron eso, entonces fue muy divertido. Después abrió el micrófono, más allá del video, se abrió el micrófono y también hubo algunas anécdotas lindas. Nosotros lo vivimos muy emocionados, fue muy movilizante para nosotros. ¿Te sorprendió el negro Cano? No,
te voy a decir por qué no, porque ya me lo había contado el negro. Y yo sé que él lo quería mucho a papá y lo admiraba mucho. Por eso no me sorprendió, porque yo ya lo habíamos hablado con él, incluso hemos compartido alguna charla con papá y él, y bueno, no me sorprendió, pero me gustó mucho porque, por supuesto que aparte el negro las cuenta... Sí, desde el pueblo. Sí, me encantó. El chico del barrio humilde que le faltaba de todo y que llegó... Me gustó mucho... Aparte, lo recuerda desde todo el niño. relato, ¿viste? Como cuando que... grafica el de la sonrisa grande, Sí, era así, no. era así. Claro. Bueno, eso sí, fue muy emotivo, ¿no? Ya te digo, no me sorprendió porque ya me había siempre que me ve, me lo cuenta, y aparte lo compartí con papá también. Así que... Che, Mariano, ¿y vos? Contá vos tu trayectoria, porque Juani sé que nunca ha demostrado mucho interés en la militancia política, en la participación política partidaria. No sé, Ana, cómo es su historia Ana, no. de militancia. Yo creo que vos no sos le el que un poco ha recogido el guante de tu viejo en el interés de la política, la pasión por la política. Algo comentabas respecto a la cuestión del peronismo, que si tenés que pensar para adelante, para proyecto, mirada, camino, ¿qué ves? Yo veo que falta esto que hablábamos hoy, que falta un dirigente que diga yo quiero ser, golpee, yo quiero ser, y sea, y quiera ser, y sea. Claro, lo recordás a tu papá, esa decisión. No, pero esa decisión. pero eso es lo que nos va a llevar a los peronistas a seguir a alguien, porque después nosotros decimos, bueno, yo quiero, todos tenemos muchas ideas, todos vemos que hay candidatos, uno puede gustar más, uno puede gustar menos, pero digamos, esto es otra cuestión, pero me parece que lo que nos falta es eso, que alguien tome realmente la decisión y empiece a caminar y empiece a hablar y a juntar. Mi viejo decía una frase que a mí, yo se la pregunté en el 91, le dije, papá, ¿vos por qué perdiste en el 91? Se lo pregunté después. Y él me dijo, no estábamos preparados para ganar. No sé si para gobernar, pero no estábamos preparados para ganar. A nosotros nos faltó teníamos mucha inexperiencia. Y me dice, el peronismo tiene que juntar el 80%. Le digo, pero no te dan los números. Ese porcentaje que falta, dice, cuando el peronismo junta el 80% enamora. Y es cierto, cuando el peronismo empieza a movilizarse, enamora. Es una tromba. Y es así lo que vivimos el peronismo, lo que lo vemos de afuera, de adentro. Cuando el peronismo se moviliza, es imparable. Y me parece que eso fue lo que pasó en el 95, más allá de las internas, porque después, se juntaron y fueron todos estaba convencido que tenían que ir todos juntos. No importa cómo se llega a la unidad. Digo, el camino, a veces, hay un montón de caminos. A veces no te pones de acuerdo, tenés que ir en interna y se pelea y bueno. Pero hay que volver a eso, digamos, a empezar a juntar el peronismo. Al 80%. Ya con eso... El 80% del peronismo. Del peronismo. Está muy bien. Del peronismo. Bueno, está bueno tener el dato para ir haciendo números. Sí, sí. Bueno, Mariano, te agradecemos un Bueno, montón. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mañana, en la mañana de volver. 12:03 minutos. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Buen fin de semana para todos y para todas. Hasta el lunes. La Mañana es una producción integral de Cooperativa de Trabajo La Cope Limitada, productora de contenidos audiovisuales comunitarios para FM Volver 95.3 de Chascomús.